El tema de los derechos de autor reviste una importancia particular en las instituciones de educación superior, tales como las universidades, debido a su producción intelectual y artística. Repetidamente somos interpelados por este tema cuando estamos dedicados a la creación científica, artística o literaria, con el fin principalmente de no violar tales derechos de otros. No obstante, pocas veces pensamos que nuestras producciones y nosotros mismos somos sujetos de los derechos de autor. En este podcast abordaremos justamente este lado del tema. Nuestra obra y nosotros mismos somos sujetos de los derechos de autor. ¿Quiénes pueden ser titulares o derechohabientes? ¿Qué normas protegen este derecho? ¿Cuáles son las características de los derechos de autor? Bienvenidos, porque en derechos de autor yo tengo derecho a los derechos. Hoy nos acompaña el estudiante de la Universidad de Antioquia, Cristian Camilo, con quien hablaremos de los derechos de autor cuando nosotros somos autores. Primero quiero preguntarte, Cristian, ¿has oído hablar de los derechos de autor? Claro, frecuentemente somos advertidos de ellos cuando debemos entregar algún trabajo aquí en la universidad para no incurrir en plagio en alguna publicación. ¿Y te has preguntado alguna vez sobre tu producción académica desde el punto de vista de los derechos de autor? ¿Qué sabes de esto? Efectivamente, yo también como estudiante cuando entrego mis productos, sean ellos de evaluaciones de los cursos o informes de práctica o informes de investigación, puedo ser titular de los derechos de autor. ¿Podrías decirnos cuándo puedes ser considerado autor de una obra? Claro, se considera autor a la persona natural que hace el aporte intelectual para la creación de la obra. Eso quiere decir que contribuye directamente y de manera relevante para su producción. Bueno, y finalmente como estudiante, ¿a qué tienes derecho? Primero es el derecho a ser reconocido como el autor del trabajo u obra entregada, sea esta de tipo artístico, literario o científico. Es como reconocer mi paternidad sobre la obra, de tal manera que ninguna otra persona se pueda apropiar de ella, ni parcial ni totalmente, y eso incluye a mi profesor, aunque él me haya dado la idea de hacerlo y me haya orientado sobre cómo hacerlo. En adelante, quien tome elementos del trabajo o elementos de él, deberá aclarar que yo fui su autor. Adicionalmente, si yo he hecho alguna modificación a un trabajo u obra de otro, como por ejemplo su traducción a otra lengua, yo tendré derecho a dicha modificación, pero no a su obra original. ¿Es esto a lo que llaman derechos morales? Efectivamente, ese es su nombre, porque hay otros derechos llamados patrimoniales que los pueden tener otros, inclusive personas jurídicas como la misma universidad. Eso está específicamente normatizado y depende además de acuerdos que se hacen entre el autor y la institución u organización donde el trabajo se realiza. Bueno, agradecemos a Cristian por su colaboración en esta entrevista para que todos comprendamos mejor este tema de los derechos de autor. No, listo, muchas gracias por la invitación y espero poder participar otro día en el programa. De acuerdo con lo anterior, concluimos que existen dos tipos de derechos de autor, unos morales y otros patrimoniales. Los primeros pertenecen exclusivamente al autor o autores de una obra, mientras que los segundos pueden pertenecer a personas jurídicas. De igual manera que todas las personas miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, directivos, profesores y personal administrativo, pueden ser titulares de los derechos morales. Basta con ser considerados autores de una obra, porque como autores nosotros tenemos derecho a los derechos.